Probando si no estamos conectados por telepatía. Hmm. Ok, sí estamos en vivo. Am, a ver, vamos a continuar con esto. ¿Cómo enriquecer la experiencia desde... bueno, cómo enriquecer la experiencia familiar desde la familia? Y ahorita les leo. A ver qué pex. Y ahí les va. La responsabilidad de los padres va más allá de enviar a sus hijos a la escuela. Es necesario que participen activamente en la educación que ellos reciben, que se interesen en conocer el desempeño y que sepan que... Ay, perdón, me hago bolas. Mm, que se interesen en conocer su desempeño y que sepan que en qué necesitan apoyo para que avancen en sus aprendizajes. Por ello es importante establecer una relación coordinada de corresponsabilidad entre las familias y la escuela en el proceso educativo de los niños. Ujú. En sus primeros acercamientos, a ver, básicamente que te apoyes en la maestra. Em, sí, básicamente eso, que te apoyes en la maestra para ver qué deficiencias o potenciales tiene tu hijo. Mm, es frecuente que al preguntarle a su hijo qué hizo en la escuela le responda nada, aunque en realidad haya hecho varias actividades. Esta pregunta puede ser ambigua. Si quiere realmente vincularse con lo que hace y vive en la escuela, conviene plantear preguntas más específicas como ¿a qué jugaste en el recreo? ¿Cómo es ese juego? ¿Con quiénes jugaste? ¿Qué hicieron en el salón con tu maestra? ¿Para qué usaste este material? ¿Con quién tocó trabajar hoy? ¿Cómo siguió tu amigo el que estaba enfermo? Etcétera. Yo creo que es un buen tema. Mm, a ver, es en realidad un buen tema porque si lo piensas, hay muchísimas personas que todavía cuando están en una conversación casual, de esas aburridísimas en las que dices, ¿qué haces? Nada. ¿Cómo estás? Bien. O sea, son respuestas de base ante no saber qué es lo que se busca en la conversación, ¿saben? Y pues los niños no saben lo que los padres buscan en una conversación. O les da hueva, o simplemente como que ya están demasiado infoxicados de tanta escuela que ya no tienen ganas de hablar de eso. O no saben cómo empezar con todo eso porque han estado ahí todo el día y es como que... es como si a un estudiante de digamos de ingeniería, de arquitectura, por ejemplo, le preguntas, oye, ¿y qué has aprendido en arquitectura? Ah, pues muchas cosas, ¿no? Sí es muy ambiguo y al mismo tiempo es como que no denota realmente un contexto de interés real en la pregunta. No sé, es como que la pregunta fácil para sacar un tema medio de... Mm, pero sí pasa muchísimo en adultos todavía. Mm, acá repiten lo mismo. Mm,
Perdón, estoy respondiendo algo. Eh, ok. Ujú. Que su hijo aprenda contenidos de lenguaje, matemáticas, ciencias, arte u otras disciplinas. Es un desafío para la escuela, que se amplía y debe compartirse con la familia cuando se pretende también lograr que todos los niños aprendan y desarrollen capacidades y habilidades para pensar, para comunicar sus ideas y responder problemas, a sí mismo para aprender a convivir en ambientes basados en el respeto y el conocimiento por la diversidad, resolviendo de manera pacífica los contenidos que puedan surgir con los demás. No se trata de responsabilidad por entero a la escuela de los aprendizajes relacionados con los contenidos de estudio y asignar a los padres solo la tarea de enseñar a convivir, sino que desde su ámbito de responsabilidades ambas instituciones, escuela y familia, contribuyen al desarrollo integral de los niños. Entiendo lo que es en teoría esto, que se refiere más que nada a no dejar toda la responsabilidad a la escuela y que el adulto simplemente pues le valga, ¿no? Que diga pues ya lo envió a la escuela, ya no tengo que hacer nada por él. No, también es su responsabilidad. El problema aquí es que con este mismo argumento pueden desmeritar el esfuerzo. Digamos que tu hijo tiene problemas. Pues bueno, es cierto que tanto la familia como la escuela tienen la responsabilidad, pero la misma escuela puede apoyarse en ese mismo argumento para decir, es que yo no soy el que tiene toda la carga de responsabilidad aquí, aun si fue precisamente parte de su culpa. Entonces sí es un tema complicadillo, entonces no se me ocurre ahorita una solución tangible. Vamos a dejarla para después. Leer en preescolar. La lectura es una puerta de entrada a la cultura y a la comprensión del conocimiento de mundos desconocidos, lejanos o fantásticos. Los niños merecen que su mundo haya libros, no solo para aprender, sino también para disfrutar con las palabras, con las historias, con la imaginación y la emoción de su lectura provocada, que su lectura provoca. Para muchos adultos el placer de leer está vinculado a las experiencias de la infancia con los libros. Para muchos sí, pero para otros no. En realidad, como les digo, la lectura puede ser un pasatiempo o puede ser algo mucho mayor, de mayor escala. Todo depende, claro, de pues la importancia y es que podría decir que depende de la importancia del primer impacto de la lectura, pero realmente no. Puedes resignificar lo que significa para ti la lectura. A mí me cagaba precisamente porque me daban textos aburridísimos y me obligaban a llevarlos a cabo mediante lecturas espaciadas, muy correctas y en las cuales ni siquiera en teoría se cumplían realmente como que los estándares de lectura. Entonces, yo creo que mmm, la lectura debe ser muy bien planteada desde un punto de vista que debe formular, no, debe provocar la curiosidad y el interés del niño. No solo hacerlos leer, sino darles el interés, que ellos mismos se puedan interesar en leer por sí mismos. Que ni siquiera tenga que haber un plan de lectura, de que los niños tengan que leer tanto en no sé, 2 libros al año, un libro al año, tal vez, o un libro cada 3 años, lo que sea. No tiene que haber un programa así, porque un verdadero programa bien hecho haría despertar la curiosidad del niño
para que él mismo lea en sus ratos libres. Mm, mm. Si usted tuvo la oportunidad de poner un libro en manos de su hijo cuando era bebé, seguramente recordará que lo miraba atentamente. Quizá se lo llevaba a la boca, lo exploraba, más tarde lo soltaba. Si bien estas acciones que los bebés realizan con todos los objetos para explorarlo, lo que hay en su entorno, también es una manera de empezar a conocer los libros e interesarse por ellos. Poco a poco se fijará en los colores de las ilustraciones o las formas y podrá incluso empezar a pasar las páginas. Es casi seguro que le llame la atención escucharle leer. Si lo hace para él en voz alta, es importante que usted sepa que con este tipo de acciones el niño comienza a familiarizarse más con la lectura. De modo en el que hay que esperar a que el niño pueda verbalizar lo que está escrito de manera convencional. Mm, Para acercarle los libros, ah, sino que es precisamente al participar en estos acercamientos como empieza un proceso llamado alfabetización. Así empieza su aprendizaje en la lectura. La lectura puede realizarse de forma individual como entre dos o más personas. De manera espontánea los niños suelen preguntar ¿qué dice aquí?, refiriéndose en un envase a algún alimento o a un anuncio en la calle, al periódico o a un sobre que llega por correo o en una hoja en la que ve que alguien está escribiendo. Si su hijo hace cualquiera de estas preguntas, respóndale leyendo y señalando el texto. Los relatos literarios poseen una gran riqueza imaginativa que hace que los niños se formen en ideas en un mundo mediante la historia. La sonoridad de las palabras, los personajes y sus características, los lugares, etcétera, etcétera, que se crean mediante la palabra escrita. Uh-huh. Mira, algo muy importante. Además de los libros de cuentos e historias, existe una gran variedad de libros de divulgación científica que informan sobre los animales, las plantas, los inventos y los grandes personajes de la historia, la cultura de México y del mundo, entre otros muchos temas que pueden resultar interesantes si los adultos lo propiciamos. Mm, Tenga presente que cuando a los padres les agrada un libro, suelen pedir que se les lea una y otra vez. Que cuando a los niños les agrada un libro, este, hágalo todas las veces que se lo solicite, pues con esta repetición los niños aprenden algo muy valioso, que lo escrito, cuando se lee, permanece igual. Verá que incluso llegan a memorizar la historia, a contarla con lo que recuerdan y con apoyo de las imágenes que observan. También suelen identificarse con ciertos personajes y algunos llegan a ser sus preferidos. Bueno. Mm, Vamos a anotar. Preescolar. México. México. Lectura. Ya tengo la lectura. Experiencias con la escritura. Damn. Los niños quieren escribir desde pequeños. Comienzan con un lápiz, hacen trazos. Si un niño observa que otra persona escribe, puede ocurrir que pregunte ¿qué haces? ¿O qué escribes ahí? Y se interesa en hacerlo.
Sus primeros intentos por escribir quizá no se parezcan a la escritura convencional, pero son muy importantes en el proceso de aprender y leer, aprender a leer y escribir. Con ellos va descubriendo que escribir es importante. El lenguaje escrito permite registrar datos que es preciso recordar, facilita la comunicación a distancia, deja constancia de hechos importantes, transmite conocimientos de generación en generación y con ello se crean obras literarias que para el disfrute de la belleza y la imaginación del lenguaje. Ok, yo creo que sí hay que explicarle un poco el contexto de por qué se escribe, no tanto porque se escriba como tal pues algo, ¿no? O sea, no tanto como una escritura ambigua o de estas que se puedan tirar a la basura, sino como una verdadera y muy útil herramienta en la vida. Cuando tomas notas, puedes empezar a crear un sistema de notas que te ayude a recordar y organizar tu vida. Y probablemente el niño todavía no tenga las experiencias como para decir, bueno, como para qué quiero esto. Pero tú puedes darle ejemplos. O sea, yo por ejemplo, tengo este sistema de notas en el que básicamente baso todo, bueno, tengo toda mi vida aquí, básicamente. Y aquí puedo reorganizar todo. Mis proyectos, mi modo de vida, el ejercicio, la comida, los hobbies y cada uno de ellos tiene su categoría como de consejos, no recomendaciones, cosas importantes. Incluso un listado casi como de palabras, palabras raras, por ejemplo, o negocios de ropa, sus ubicaciones, sus precios, o sea, toda una base de datos de todo lo que necesito saber y en la palma de mi mano, o sea, en un celular. Y se puede buscar por el nombre de la nota. Se puede buscar por categorías, por hashtags. No, no sé, es una locura. La aplicación que uso es Obsidian. Es maravillosa. Se la recomiendo muchísimo. Yo simplemente creo categorías. Y bueno, es muy importante hacer esto porque incluso para un niño, digamos que quiere escribir primero todas las películas que ha visto para cuando le pregunten, oye, ¿cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu tercera película favorita? ¿Cuál es la primera película que viste? Etcétera, etcétera. Ellos puedan fijarse y tener un sistema de notas. No tiene que ser digital necesariamente, especialmente en sus edades cortas, pero cuando sí sean, perdón, es que ellos pueden empezar incluso con notitas. Pueden doblar una hoja en 8 partes. O sea, una hoja la ponen a la mitad, a la mitad, a la mitad, así. Y y en esas líneas que se marquen, vas a cortar la hoja. Es muy fácil así hacer muchísimas notas a partir de una sola hoja. Y con eso puedes hacer tu sistema de notas, por ejemplo, con el sistema Zettelkasten o etcétera, etcétera. El punto es que enseñarle a los niños cómo hacer notas. Porque también hay una teoría detrás de ello, ¿no? Que en la escuela no te enseñan. Pero bueno, hay una teoría detrás de las notas que aparte se puede apoyar en herramientas para tomar notas y, y técnicas para tomar notas. Y es una chulada todo lo que puedes lograr con todo eso. De verdad. Lo del sistema en notas de hojas de papel, yo mismo lo haría, pero cuando vas creciendo, pues se hace más importante ir recopilando
No, perdón, se hace cada vez más importante, pues, revisar esas notas cuando estás fuera y todo eso. Entonces, llegas a necesitar y ser un poquito dependiente de las notas, cuando ya son muchas y de mucha, y ya toman como una mayor escala, ¿no? Entonces, ahí lo recomendable sí es escalar a, a transferirlas a ser digitales. Y pues eso, simplemente eso, que las notas son muy importantes y se deberían inculcar a los niños desde pequeños, como una de las mejores opciones para que tu vida sea, maravillosa, o al menos mejorarla desde el punto en el que esté. Vamos a ver dónde nos quedamos. Suele pensarse que para aprender a leer primero se debe enseñar las letras, luego unirlas, pero leer implica mucho más que juntar letras. Esto mismo ocurre con la escritura. Es común creer que los niños comienzan por tratar letras iniciando por las vocales y hacer ejercicios de repetición. Aprenderán mejor y más pronto. Mm, ok, sí quiero hablar de eso. Está muy interesante el punto. Pero a ver, dice que mm, en lugar de primero enseñarle las letras para que aprenda a decir palabras, tiene que empezar a leer palabras, perdón. Tendría que aprender a leer ¿cómo dice? Vocales. Ok, aquí el problema es el siguiente. Am, a ver. Está bien, o sea, como teoría está bien, pero vamos a ver las cosas como son. La lectura realmente no es tan a pequeña escala, digamos. Si tenemos la palabra preescolar, no la leemos como preescolar. O sea, no la dividimos en partes. Realmente hacemos una identificación general con la vista y a partir de esa, con la experiencia, vamos dándonos cuenta de que una palabra escrita con, digamos, esta estructura, con una P primero, después con una R, tal, 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 pero no fijándonos en una sola palabra. Perdón, cuando leemos una palabra, vamos a empezar desde cero. Digamos que quieres leer una palabra. Digamos que quieres leer la palabra preescolar. Bueno, primero que nada, tu vista se va a fijar en cómo se ve generalmente la palabra de preescolar. O sea, cómo es su forma. ¿Dónde existen letras un poquito más altas que la otra? ¿Qué letras tienen como que una figura reconocible, no? Entonces, a partir de un vistazo general, con tu propia experiencia de haber leído esta palabra o haberla visto en otros lados, ya empiezas a reconocerla para poder para poder expresarla. Ahora, nuestros ojos generalmente actúan de dos formas. Cuando leen una palabra, la pueden leer así, si ya tienes mucha experiencia, la pueden leer prácticamente a un solo vistazo, casi con el puro parpadeo. Sin embargo, para los niños específicamente, creo que se debería promover un poquito más la segunda forma, que es dando rienda de la línea de izquierda a derecha, yendo desde la izquierda de la palabra a la derecha de la palabra, yendo
a un reconocimiento un poquito más simple, pero básico. Uno que le permita al niño agarrar esa experiencia que después utilizará en un solo vistazo. Y pues eso, básicamente. Damn, ¿qué es todo esto? Tengo mucha basura aquí en el celular. México, México. Turú, turú, turú. México, México. Bueno, en fin. Creo que ya terminé. Ok. A ver. Las llamadas planas se han usado como forma de iniciar la escritura. Pero hoy se sabe que trazar las letras... Ah, pero esto es para lectura. Digo, para escritura. No. No, sí es para lectura. Las llamadas planas se han usado como forma de... No sé por qué incluyeron el tema de... Suele pensarse que para aprender a leer primero se tiene que... Si estamos hablando de escritura en este punto. Ok. Aunque es probable que muchos adultos aprendimos de esa manera, con planas. ¿Planas a qué se dedica? ¿A qué se refiere con planas? Hoy se sabe que trazar las letras es solo una parte de lo que los niños requieren para ser verdaderos usuarios del lenguaje escrito. Está demostrado que el aprendizaje de la lectura escrita se relaciona con identificar qué se escribe, para qué se escribe y cómo se escribe. Pues sí, el contexto, o sea, si no sabes qué escribir, ¿cómo lo vas a escribir? Pero más que eso, creo que él se refiere un poco como a darle un significado a las letras que estás haciendo. Un ejemplo, muy burdo y quizá un poquito fuera del tema, pero cuando yo estudiaba Kung Fu, eh, nos daban una serie de movimientos para realizar una rutina, por así decirlo. Para aprender esta rutina completa necesitabas como que motrizmente, eso existe. Necesitabas que, bueno, tanto tu mente como tu cuerpo memorizaran ciertos pasos a seguir para que tu cuerpo se moviera específicamente con ellos. Entonces, yo lo que hacía era que si pues tenía un recuerdo en ese momento, por ejemplo, se me quedó uno muy grabado. Cuando estaba intentando grabarme uno, pero no terminaba de encajarme bien, de grabárseme bien, me acordé de la Virgen de Guadalupe, o sea, de la Virgen de Guadalupe de la novela de La Rosa de Guadalupe, y me acordé simplemente de un altar que vi en un episodio. Y fue como que así asocié un poco esa parte del movimiento, en el que, por ejemplo, levantaba un poco la pierna y eso lo asociaba con el altar. Entonces seguía el otro movimiento y ese otro movimiento lo asociaba con otra cosa. Entonces, ya que tenía todas estas escenas predefinidas, no necesariamente de La Rosa de Guadalupe todas, sino que ya que tenía mentalmente establecidas qué significaban, podía crear una historia en la que pudiera relacionar esta escena con la siguiente escena, con la siguiente escena, con la siguiente escena. Y con eso mi cuerpo podía relacionar también este movimiento con el siguiente movimiento, con el siguiente movimiento. Esto sirve muchísimo y en ese tiempo no lo sabía, pero es uno de los métodos más eficaces para memorizar pasos o una serie de pues objetos, movimientos, lo que sea, pero que no estén precisamente relacionados. Yo creo que son estos trucos mnemotécnicos que tampoco nos enseñan en la escuela, pero que son muy muy útiles.
en verdad son muy muy útiles. Em, entonces no sé, probablemente se tendría que reevaluar qué es lo que se está promoviendo realmente en todo esto y, y eficientizarlo para que el sistema educativo sea mucho mejor de lo que es ahora. Porque a pesar de que sí tiene algunas ventajas, la verdad es que no es todo lo eficaz que podría ser con una buena administración de educación. Claro. No me refiero a la parte política o cómo se diría, a mi político administrativa, porque no conozco el trabajo pues del secretario de educación o todo eso de primera mano. Entonces no los criticaría por ahí porque ahí no sé realmente cómo es su flujo de trabajo, pero sí recomendaría como que este estilo de traer expertos reales que no sean simplemente como que nuestros expertos, sino expertos en la materia que no necesariamente tengas que ser mexicanos que pues, mira, se ganó un diploma. Ah, mira, era el primero en su clase. Pues es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Muchos de estos eh, planeadores educativos, pues, surgieron bajo su propio contexto y no representan el contexto de terceros, o sea, de la juventud de hoy. Y en fin, este... vamos a ver si podemos continuar. ¿Qué escribimos los adultos en la vida diaria? Recados, listas, mmm, mensajes de texto, cartas. ¿Quién escribe cartas últimamente? Bueno, en la vida cotidiana no. ¿Para qué escribimos estos textos? Para pedir algo a alguien que no está presente o informar de algún suceso, una cita con la maestra de nuestro hijo, una explicación de por qué no asistió el niño a la escuela, etcétera. Para recordar lo que se necesita, para preparar algún alimento, para expresar lo que sentimos. Su hijo necesita oportunidades como estas, en las que la escritura tenga un sitio en la vida, un valor social. Claro, o sea, presentarle la utilidad real de usarlo, no solo como un ejercicio académico, sino como una verdadera herramienta, una útil, muy muy útil herramienta. Mm, Al principio lo harán de manera que no es comprensible para todos. Anímelo a continuar y aprender a fortalecer su confianza como productor de textos. Ok. Cuando los niños reciben mensajes negativos acerca de sus intentos de escribir y de cualquier cosa en realidad, o sea, no mames, cualquier feedback negativo puede tomarse muy mal si no está uno preparado para recibirlos. Mm, Se miran a sí mismos como incapaces y pueden negarse a sí mismo. Pueden negarse a hacerlo de nuevo. Surgirán frases como no puedo, lo que sí se añade al hecho de presionarle que pueda escribir letras o sílabas en un espacio determinado, sobre la línea, en un cuadrito, puede producirles cansancio. Claro, es que el, el proceso de alfabetización tradicional académico, en el que se usa como un molde para encasillar o moldear un poquito, estandarizar un poquito la escritura, sí suele ser un poquito presionante. Presionante se podría decir. O sea, sí llega a presionar bastante a los niños.
Se debe enseñar, sí, pero yo creo que tendría que inventarse un sistema un poquito más menos intrusivo, por así decirlo. Mm, hay que darle un buen feedback, dice. O sea, darle un apoyo moral en todo momento para que no se desanime y pues todo eso. Ujú. Actividades con las matemáticas. Cuando los niños pequeños juegan y exploran su entorno, también desarrollan habilidades de pensamiento matemático y estas se pueden favorecer en el ambiente familiar, mediante experiencias como las que se sugieren enseguida. Clasificar y agrupar. Cuando los niños juegan con objetos que permiten formar colecciones, se dan cuenta de que pueden juntarlos y separarlos en base a algún criterio como la utilidad, función, uso o tamaño. Manipulan el material acomodándolo. Damn, qué sueño. Bueno, en fin. Pues enseñarle y que el niño pueda ver por sí mismo incluso que hay formas de clasificar y ordenar pues los objetos, ¿no? Ya sea agrupándolos o separándolos para pues que se dé cuenta de que hay digamos números que pues sí hay distintas formas de numerar, estandarizar, bueno, formular un pensamiento matemático más un poquito menos ambiguo. Mm, armar rompecabezas al parecer también está bien. Actividades de conteo. Oye, eso está muy bien. Mm, más que nada estas actividades son para amenizar un poco como una actividad que puede ser ciertamente tediosa si no le toma, si él no tiene como un interés real por ahora que pues es lo normal a las matemáticas. Ujú. Pues es eso. Um, bueno, voy por algo de agua y ahorita regreso.
Bueno, pues ya volvimos. ¿En qué nos quedamos? Aprender del mundo. Básicamente que le metas muchos inputs nuevos y que pues, deje de tener miedo a ciertas cosas para que aprenda a tener curiosidad. Una curiosidad más fundamentada y mucho mejor apoyada. Mm, por ejemplo, si el niño afirma que hay plantas que toman leche para crecer, usted podría pensar que es un comentario sin sentido y pasarlo desapercibido, pero si usted le pregunta, ¿por qué lo dices? Quizá el niño le dirá, porque tiene leche adentro, y correrá a traerle la hoja recién cortada cuyo tallo emana un líquido blanco. Asombrado por la respuesta, usted podría plantear algunas reflexiones. ¿Será leche eso que se ve? ¿De dónde pudo haberla tomado? Veamos si se ven con otras hojas, o alguna forma de continuar la conversación sin descalificar sus razonamientos. Muy bien dicho. ¿Bien dicho, bicho? Bueno. Mm, Estoy buscando más textos interesantes que no sean triviales como de cuida a tu hijo. Pues cómo es cuidar a tu hijo, pues no mames. Mm, Reconocer la diversidad. Esto es un punto importante. Un poco más complejo de lo que el texto parece decir porque... No, sí hablan un poquito más de esto, pero aún así siempre van a haber temas que el niño, por una u otra razón, no le hayan enseñado. Entonces, es bueno pensar y planear a largo plazo un buen plan de concientización para el niño. Porque el niño tiene que aprender a aceptar que todos los seres humanos merecemos, merecemos lo mínimo indispensable. Y aparte de eso, este... Pero aparte de eso, somos prácticamente iguales. Claro que hay una diferencia entre ser iguales como especie, ser iguales, bueno, moralmente, ¿cómo decirlo? A ver, sí somos iguales, pero en algunas cosas. Somos iguales en el sentido quizá genético, pero también hay que entender que hay personas que no son genéticamente iguales. O sea, como especie no son genéticamente iguales. Y esto pasa por malformaciones genéticas, em, no necesariamente malformaciones, pero sí cambios genéticos que a veces los hacen tener dos cabezas o, o pues, bueno, situaciones bastante bizarras en las cuales el niño puede no entender. Y hay que hacerle consciente de que eso es normal, de que hay que tratarlos con la misma dignidad y respeto y que al mismo tiempo, ¿cómo decirlo? No son más por ser menos. O sea, como niños, ellos no deben tratar menos a las personas con situaciones diferentes, ya sean de mayor o menor estatus económico, de una condición biológica diferente. Ninguna cuestión los hace menos, pero ninguna cuestión tampoco los hace más. Las personas son personas. Y él, como niño, merece el mismo respeto que un adulto al que le tienen que decir siempre señor, según, supuestamente, porque eso no es respeto.
El respeto se gana. Y eso es una cuestión que se ha maleducado desde hace muchísimo tiempo. Y es solo un ejemplo, lo de eso de que los viejitos merecen más respeto por ser viejitos. Pues no merecen más respeto. Se les da un respeto, pero como a todos. ¿Qué es eso que está ahí? Guácala. Ok. ¿Qué estaba diciendo? Bueno. Pues eso, el respeto se gana. Pero siempre hay un mínimo de respeto para tratar a los demás. O sea, no puedes menospreciar ni maspreciar a alguien simplemente por existir. Sea cual sea su existencia. Sus acciones determinan, bueno, sus acciones conscientes. Es que a veces también depende un poco del contexto. Entonces hay que armar un buen tema de conversación para los niños. O quizá varias sesiones de explicación con varios ejemplos, quizá en la vida real, pero no siempre en la vida real se van a tratar todos estos temas cuando es niño. Quizá va a tener que esperar para verlo por sí mismo unos 6 o 10 años. Entonces sí hay que encontrar ejemplos y ahora mucho más fácil que tenemos internet. Bueno, seguimos. Vamos a buscar expresión a través de las artes, sí. Escuchar música, cantar, bailar al ritmo de una melodía. Hay que entender también los gustos del niño porque, pues, tus gustos como padre no determinan sus gustos como hijo. Y la cuestión del gusto musical es, creo que un tema complejo del que no tengo nada de experiencia. No, no tanto de experiencia, sino como de conocimiento profundo sobre investigación. Sería interesante saber qué es lo que realmente provoca el gusto de una persona por la música. O sea, aparte de asociarlo con un buen momento. Creo que es importante entender todo eso. Más teóricamente que nada porque pues tampoco es algo importante para que el ser humano se desarrolle. ¿O sí? No sé. Depende de qué contexto, porque igual y si el niño está em, empezando a pelearse porque sus gustos son mejores que otros, pues igual y sí es importante. Todo es importante, supongo. Mm, Hay que darle feedback en el arte también. El arte del niño también tomó esfuerzo, tomó creatividad. Mm, a ver. Chales. Mm, Algunos ejemplos de juegos. Mm, Juegos de mesa. Mm, Lo del ejercicio desde niños creo que es un buen tema, pero no porque no tanto como la típica conversación de no, pues los niños tienen que hacer ejercicio porque es saludable, sino que aparte, cuando sean grandes se les hará muchísimo más sencillo abordar un ejercicio o, o una doctrina, no doctrina, bueno,
dominar ejercicios se les hará muchísimo más sencillos y ya tienen plasticidad. em, no, no plasticidad, sería más como conexión em, mente-músculo. Este, si ya tienen esta conexión desde niños, ¿sabes? Es como el típico señor que en su juventud, pues hacía ejercicio y ya cuando tiene 40 o 50 se le hace mucho más sencillo volver a hacer ejercicio y volver a retomar su musculatura, su condición física, porque su cuerpo ya está preparado para ello. Ya pasó por la asimilación. Entonces es un buen punto a tratar. Hay que hacerlos que hagan ejercicio. mm, Más precisamente con juegos para que pues les sea más ameno. Aquí nos ponen algunos otros juegos, pero no creo que sean muy relevantes, la verdad. Mm, si mi hijo tiene una discapacidad, como ocurre con todos los pequeños, el ambiente rico y estimulante de la familia le puede dar al niño con una discapacidad una base indispensable para su desarrollo. El tanto que el niño con una discapacidad reciba de... perdón. El trato que el niño reciba debe ser semejante al que se le da a sus hermanos u otros niños de su comunidad. Lo importante será que la familia aprenda a identificar cuál es su nivel de niño respecto a la actividad o juego y proporcionar ayuda que se le permita que le permite estar integrándose y disfrutando lo que hace. Ujú, ujú. Proporcione al niño materiales alternativos que le permitan aproximarse a un mundo de distintas maneras, a través del oído, el tacto, la vista, el gusto. Ujú. Yo creo que es un tema interesantísimo lo de los niños con capacidades diferentes. Es todo un tema. Y yo creo que argumentalmente no estoy preparado para proponer una solución, especialmente porque no tengo tampoco conocimientos eh, sobre el desarrollo, se podría decir el desarrollo humano en etapas tan jóvenes. Mm-hmm. Aprender a convivir, con quién convivir y todo eso. Dios. Normas claras, relaciones sanas. También en casa se aprenden que se les ha hecho saber qué está permitido y qué no. Um, el niño aprende a ajustarse a ellas si se le comprende el sentido de las normas y si se aplican de manera continua y sistemática en un ambiente de respeto sin violencia y maltrato. Y sobre todo justo, porque pues a ver, si no, si el, lamentablemente sí suele pasar que el niño le recalca al padre o a la madre que, que igual y él sí tiene que cumplir ciertas cosas, pero ellos no. Entonces es como que esta hipocresía de que el niño capta y que dice, pues igual y si no lo respeta, pues realmente no importan las reglas estas. Y si no importan es porque yo cuando sea grande, pues tampoco me van a importar. ¿Por qué? ¿Para qué? Si él lo hace, yo también puedo hacerlo. Um, hmm. Sí, los niños tienen que aprender muy bien
las reglas significan y para qué están hechas. Mm, Dialogar para resolver conflictos. Además de permitir al niño comunicarse y expresarse, el diálogo es un medio para relacionarse y aprender con otros. La intercambiar, para intercambiar opiniones, lograr entendimiento y solucionar conflictos. Requiere saber escuchar con atención a la persona o personas a las que se esté hablando. Es necesario apoyar al niño en el manejo de dificultades de relación interpersonal y de conducta que se presenten, tanto en la escuela como en la familia, y ayudarlos a que aprendan a comunicar con palabras lo que necesitan y desean, a resolver problemas mediante el diálogo y sin violencia, al decir no me pegues, no me empujes, estableciendo relaciones cordiales. Y claro, enseñarle que a veces esas relaciones cordiales no aplican, simplemente no aplican. No aplican con un asaltante o no aplican con el bully, que en ciertos casos sí podría funcionar, pero sinceramente después de la primera prueba no vale la pena. También es un buen tema, ¿no? Lo de los bullies. Enseñarles a defenderse y a evitarlos, porque pues el problema también a veces se tiene que evitar, pero todo depende del contexto y hay que explicarles muy bien cuándo evitar, porque cuándo evitar, o sea, de salir de ahí, y cuándo pelear, de ya no me pinches cajes. Mm, sí, porque sí, los niños tienen que aprender a defenderse. Es un hecho, porque los adultos no van a resolver sus problemas siempre. A ver, a ver. Oye, llevamos una hora. Qué genial. Ah. Hmm. Ya no encuentro información útil. De hecho, casi nada de esta información es útil. Para mí. Para mí. Um, Convivir es colaborar con todos. Es un buen punto. Colaborar. Colaboración multi qué. Multicontextual. Multiambiental. Colaboración multiambiental. Listo. Colaboración multiambiental y multicontextual. Listo. Anotado. Ujú. Participar y tomar decisiones con sus compañeros. Mm, ¿Cómo se diría? El respeto, la autoridad. La autoridad propia y ajena. Muy bien, muy bien. Mm,
A ver. Es importante que usted considere las opiniones del niño al tomar algunas decisiones, pero también las razones o consecuencias de que algunas conllevan. Por ejemplo, puede ser que el niño no quiera bañarse, pero eso no puede ser negociable, a menos de que tenga una prescripción médica que lo impida. Decisiones como comer o no, dormir tarde, no ir a la escuela, hacer o no los deberes, tomar un medicamento o ponerle las vacunas al niño son aspectos sobre los que efectivamente usted es quien decide, velando por el bienestar de su hijo. Sería un buen punto analizar. Mira, el hecho es que hay niños que aceptan la realidad con cierta madurez de estos hechos, de sacrificar el placer inmediato para un bien mayor a largo plazo, lo que es madurez. Pero no todos los niños son así. Ahora, la cuestión sería realmente encontrar este este punto de singularidad en la que en el que pueda resolver que un niño realmente tome conciencia de sí mismo y de su futuro. Es un temazo porque, a ver, si logras que eso pase en un solo niño, podrías alcanzar un nivel de puta locura. O sea, si sabemos que la mayoría de adultos son cortoplacistas y no les interesa prácticamente nada el futuro, imagínate un niño que realmente pueda hacerlo. Saber cómo enseñarle a un niño a no ser cortoplacistas. Buenísimo. Porque todos estos consejos de, pues, es por el bienestar del hijo, pues, él no tiene derecho en estos casos a manifestar bueno, a hacer valer su opinión. Porque al fin de cuentas estás menoscabando su puta opinión de un ser humano. No lo consideras ser humano simplemente porque, pues, por eso, por su decisión cortoplacista. Pero en realidad, todos los adultos son cortoplacistas. Hasta cierto punto. Y eso lo sabemos de verdad, lo sabemos, no nos importa. Simplemente los niños son más directos con eso. Y pues claro, no nos gusta aceptarlo, no lo vamos a aceptar. Probablemente esto ni siquiera llegue a juzgado o algo así, pero tiene todo el sentido del mundo saber que solo somos niños, un poco más altos y fuertes. Tal vez con un poco más de contexto de nuestro entorno, pero seguimos siendo niños. Y no solo en sentido figurado, o sea, literalmente lo somos. Así pues, continuamos con la lectura. No es aceptable llegar al jardín de niños después de faltar una semana porque su hijo no quiere ir a la escuela, pues se contrapone con su derecho a recibir educación y la obligación que usted le representa, que a usted le representa. Es que vamos a lo mismo. ¿Es un derecho o es una obligación? ¿Por qué me obligan a tener este derecho? Aun cuando sea bueno, ¿por qué me lo obligan? Pues es para velar sus condiciones bueno, su bienestar a largo plazo. Ok, pero ahí está reconociendo el hecho de que los niños, precisamente su problema es que son cortoplacistas. Si son cortoplacistas, entonces podemos decir que la diferencia entre un niño y un adulto es que el adulto no es cortoplacista. ¿Y qué pasa con, pues, todos estos problemas derivados del cigarro, del alcoholismo? Por Dios. El solo hecho de que existan los bares es la puta prueba de que los adultos son cortoplacistas.
como los niños, pero un poquito más discretos. Así que no mames, no mames. Perdí el contexto de la situación, perdón. Los niños pueden observar problemas dentro y fuera de la escuela. Básicamente que hay opiniones que valen para ellos, para un adulto, y opiniones que no. Yo opino que en vez de menospreciar las opiniones de tu hijo, deberíamos trabajar en un sistema que haga que pues todo nuestro contexto en cuanto a las opiniones de todos los seres humanos, no solo de los niños, realmente se haga menos subjetivo y que se base mucho más en una interpretación más objetiva de la realidad y menos cortoplacista, por ejemplo. La escuela es de la comunidad a la que le sirve, no es cierto porque cobra. Los maestros tienen cargas de trabajo que en muchas ocasiones no son visibles además de trabajar el cuidado con sus hijos. Durante las horas que lo perciben fuera del horario realizan muchas actividades para preparar sus clases. No todos, y además muchos tienen doble plaza, triple plaza, hasta 5 plazas he conocido a maestros. ¿Verdad? Igual y sí, trabajan muchísimo, los más preparados. Pero los más preparados también suelen ser los que menos reciben. Entonces es como que le pagas una sola plaza a un maestro que hace un gran trabajo. Y le pagas como 5 plazas al güey que nada más va a regurgitar lo mismo, bueno, su reinterpretación del libro, que encima está mal. Pues no mames. O sea, sí, hay que concientizar sobre el trabajo, pero no solo de los maestros, de todos. En ese sentido podrías argumentar que hay que concientizar del trabajo de los padres, porque muchos padres están haciendo un esfuerzo increíble solo llevando a sus hijos a la escuela. Porque las vidas de todos son diferentes. Y puedes predecir más o menos los resultados y el contexto de un maestro, porque pues ya hay muchos estudios sobre eso, pero ¿y qué tal del contexto de un albañil? ¿Qué tal del contexto de un plomero? ¿Qué tal del contexto de alguien que apenas puede permitirse tomar un permiso de su trabajo para ir a la escuela por ellos o para llevarlos? Los directores tienen una responsabilidad muy grande, sobre sus hombres recae toda la organización del plantel. A ellos corresponde dar seguimiento a lo que los niños aprenden, organizan actividades, padres, Pues ok. Pero se podría decir lo mismo de los maestros, porque ellos son los que directamente cargan con toda la responsabilidad del niño. Y se podría decir aún más de los padres, que son precisamente los que los cuidan, de verdad. Hasta pagan por eso. Pagan para que otros le ayuden a cuidarlos. En la escuela. Y todavía se quejan. Bueno. Just así, asista a juntas de asambleas de la escuela. Aproveche las actividades que organiza la escuela. Es que es todo muy complicado porque a pesar de que sí han sido ciertamente inclusivos en cuanto a los horarios del padre y la madre, de todas formas siguen como que excluyendo estos tipos de actividades, como que pues no les importa a su hijo, ¿por qué son así? Pues no mames. Director, su trabajo está aquí. El nuestro está a 20 kilómetros. Y ya llegó tarde.
Ujú. Eso de ah, si tiene algún problema o se siente afectado por algo, plantéelo a la educadora de una manera respetuosa. Muy buen punto, muy buen punto. Si se siente muy enojado, es preferible que espere hasta estar en condiciones de poder dialogar sin ser agresivo. También puede recurrir a la directora, sin embargo, tenga presente que es más conveniente acercarse primero a la maestra. Buenísimo punto, las emociones nos ciegan, si de por sí están bien ciegos, argumentalmente. Mm, Vamos a la siguiente página. Mm, Cuidar a mi hijo es ver por su bienestar y enseñarle a cuidarse. Muy buen consejo. Me recuerda a esta frase de Black Panther, del padre de Black Panther, em, que le dice, em, ¿qué le dice? No recuerdo cómo lo dice, pero dice algo así como, um, un buen padre debe preparar a sus hijos para el momento en el que ya no esté. Algo así. Um, y sí es bueno hablarles sobre la muerte y todo eso, o sea, normalizar el tema. Hay muchos niños con cara de adultos, con 50, 30, 40, 20 años que todavía le temen a la muerte. Mm, Los derechos de los niños también son derechos humanos y por ello son la base de la justicia social. Es que los tratan como derechos humanos solo cuando les conviene. Porque son seres humanos solo hasta el contexto que les permitan para sentirnos cómodos con su y nuestra existencia, con su y nuestras acciones y con su y nuestros pensamientos. Sabemos que son más influenciables, por lo cual necesitan como que un tutor o algo así. Entonces, sí es como que muy doble cara, ¿sabes? Muy no sé. Estoy de acuerdo. Mientras no lleguemos como a un consenso de un mejor plan, pues sí, son seres humanos menos capaces, especialmente para velar por su propia seguridad. Mm, mm, mm. A veces se piensa que hablar sobre derechos de los niños hace que se vuelvan desobedientes o rebeldes, como si los derechos fueran algo que viene a restar autoridad a los padres. Buen punto. Pero no, obviamente, pues no. O sea, es que los derechos ni tienen que ser obligatorios, ni tienen que causar una autoridad sobre otros. Simplemente. A veces se piensa que hablar sobre los derechos... ya. Sin embargo, reconocer los derechos no significa permitir que se hagan caprichosos o autoritarios. Por el contrario, significa brindarles las condiciones básicas para que se desenvuelvan y se desarrollen como individuos. Ajá. Pues, ok, McKay. Educar desde los derechos humanos. Ya van a empezar con sus derechos humanos. No se trata de dar largos sermones al niño, sino de mostrarle cómo reconocer y poner en práctica los valores necesarios. Por ejemplo, su derecho a ser respetados y a respetar. Bueno, respetar más que un derecho sería como una obligación, ¿no? La igualdad. Todos tienen derecho a recibir las mismas oportunidades. Muy bien. La libertad de expresión, el derecho a participación, la igualdad de género. Mm,
Los niños tienen derecho a ver a sus padres de familia, sin importar si están separados o han tenido dificultades, siempre que no represente un peligro para ellos. Los niños tienen derecho a vivir bien, sin miedo, con las personas que quieren y nos quieren. Y los quieren, perdón. Tenemos derecho a recibir ayuda de manera prioritaria cuando estemos enfermos. Tenemos derecho a ir a la escuela. Tenemos derecho a hablar de nuestra lengua, a decir lo que pensamos y que otras personas nos escuchen. Si otra persona dice algo que no nos gusta, tendremos que respetarla porque es su opinión. ¿Qué es gustar? O sea, ahí la ofensa, ¿cómo entra? Porque si tú, por ejemplo, eres muy resiliente y realmente no te hace efecto, ¿aún así es algo malo? ¿O deja de ser malo porque ya deja de hacerte daño? O sea, si alguien... A ver, les voy a poner un ejemplo con Superman y una bala. Si alguien le dispara a Superman con una bala, ¿es ilegal? Porque los principios básicos de hacer ilegal el dispararle a otra persona es por intento de homicidio, ¿no? Porque pues estás intentando matarlo. Pero si tú le disparas a Superman, está claro que no intentas matarlo, porque no lo vas a conseguir. Entonces, ¿es un intento de homicidio? Porque ni cumple con su objetivo, ni es posible cumplir con ese objetivo con tales herramientas, ni siquiera conscientemente tiene sentido plantearse el realizar esto. O sea, es como decir, bueno, yo intenté matar a tal persona con mis poderes mentales y que de repente un día se muera de un ataque, no sé, un derrame cerebral. ¿Te van a culpar a ti? No, pues es una casualidad, porque nadie tiene poderes mentales. O sea, si si Superman recibe una bala, pues no le va a pasar nada. Si tú recibes un insulto, pero estás lo suficientemente preparado, no te va a pasar nada. Pero aún así cuenta como pues una violación a tus derechos. Especialmente si la persona sabe que no te va a hacer daño con eso. Y esto lo digo por cuestiones como, por ejemplo, los amigos que se faltan al respeto, sabiendo que no se están faltando al respeto, porque no le estás haciendo daño al otro. O sea, sabes que él aguanta esto y que así se llevan, por así decirlo. ¿Eso es ilegal? ¿Eso es faltarle a los derechos? Es una cuestión muy interesante que me gustaría ahondar en ella. Déjenme escribir lo de derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Ok. McKay. ¿Cuánto llevamos en vivo? 1 hora 22. Damn. Ay, es hora de terminar este libro. A ver esto. Un cuadro de formas de violencia. Amenazas. Si sigues haciendo tal, te voy a dar. Te vas a quedar encerrado si no te apuras. Hola, a ver. Aislamiento. Estoy molesta contigo, ya ni te me acerques. Omisión. Como fuiste grosero, te quedas sin cenar. A la madre. Abandono. Me voy con tu hermano que se portó bien. Tú te quedas solo. Oye, eso de omisión de... Como fuiste grosero, te quedas sin cenar.
Qué buen punto, sí es cierto, es una forma de violencia, no lo había pensado. Es una forma de violencia que los padres llevan normalizando décadas. Mucho más que eso, pero, o sea, sí lleva muchísimo tiempo normalizándose. What the fuck, ¿por qué no lo había notado? Mm, y lo de el tema de burlarse de sus hijos, no mames, todo un temazo. Mm, prevenir accidentes, básicamente no estar pendejo y dejarle fácilmente objetos que puedan dañarlo. Evitar situaciones que puedan dañarlos también. Y estar listo para las ocasiones en las que sí se dañe. Mm, prevenir el abuso infantil. Caray. Se incluyeron ese tema. A ver, para que los niños puedan ser protegidos y defendidos contra el abuso, deben aprender a identificar cuando se sienten cómodos o incómodos ante algo o alguien. También es necesario que aprendan a decir no cuando algo no les gusta o si están en una situación en la que se sienten en riesgo. La mayoría de los abusos que se cometen en contra de los niños los ejercen los familiares o gente cercana a la familia, no solo los extraños. Por ello es importante que usted evite obligar al niño a manifestar su afecto físicamente si no quiere hacerlo. Este tipo de acciones le enseña a obedecer a la autoridad a pesar de sentirse incómodo. Y es una condición que se puede utilizar, es una condición que puede utilizar el abusador. Muy buen punto, muy buen punto. Hable sobre su cuerpo, use los nombres convencionales que tienen en todas sus partes. Utilizar sobrenombres también es un factor de riesgo, pues puede confundirlo y llevarlo a acceder a participar en actividades de exposición física. Ayúdale a identificar que en el cuerpo hay partes privadas que nadie debe tocar, solo él mismo y algunas personas en situaciones específicas. Quien está a cargo de su cuidado o un médico cuando se tienen paramédicos de salud que afecten esas áreas, enséñenlo cuanto antes a asearse solo para reducir prácticas que puedan exponerle. Practique con él sobre lo que le pasa y cómo se siente. Dele la confianza necesaria para que le comparta lo que vive. Esté atento a cambios que pueda notar en su conducta y busque ayuda si detecta que algo no está del todo bien. No, sí es un buen tema. Mm, nunca piense que no le va a pasar. Sea consciente de los peligros que puede correr el niño. Mm, pues qué más. No parecen haber muchísimas cosas más. Ay, voy por agua. Uf, buenísima. Tum, tum, turu, tum, tum. Establezca hábitos sanos del consumo desde el comienzo. No se sienta presionado para usar de inmediato la tecnología con sus hijos. Los niños que están en crecimiento necesitan aprender de los adultos las formas de convivencia que los ayuden a desarrollar habilidades básicas. Si los niños dedican tiempo a ver
programas de televisión, usar un juego digital o ver algún video, elíjanlo juntos y dialoguen sobre su contenido. ¿Qué le pareció divertido? ¿Qué le pareció interesante? ¿Hubo algo que le costó trabajo entender? Es responsabilidad... Ay, me perdí. Es responsabilidad del adulto saber qué es lo que ven y a lo que juegan los niños a través de estos dispositivos. Pues ellos aún no tienen la capacidad de discernir sobre lo adecuado del contenido, solo que se sienten atraídos por el colorido, las imágenes y los sonidos. Pues muéstrale, dale esa capacidad de que ellos mismos puedan discernir, que ellos mismos puedan tener un criterio real. O sea, no solo sea su... No solo lo cuides, apréndelo a cuidarse. Evita que su hijo pase tiempos prolongados viendo televisión u otros medios digitales. Los niños que pasan horas frente a los dispositivos reducen notablemente su actividad física. Ahora, esto depende de cada caso. Por ejemplo, con sistemas como la Wii o con el Oculus Rift, en muchísimos, muchísimos de los, ¿cómo se llaman? De los juegos que se muestran ahí, se ha notado pues una gran actividad física. Entonces, tampoco hay que generalizar, hay que conocer muy bien el contexto y sobre todo lo que implica darle horarios también. Hay que ser muy analítico en estas cosas. Es que a ver, cualquier cosa que... Perdón. Cualquier cosa que tú les, cualquier cosa que tú les prohíbas, pues de cualquier forma de grande los van a ver. Lo van a saber en cierto lugar, de todas formas lo van a ver. Y pues, por ejemplo, cuestiones como la sexualidad. Son casos que se tienen que tocar desde entonces y no se deben demonizar, sino que se tienen que tratar de un modo en el que puede entender no solo sus beneficios, sino también sus riesgos, porque sí, los niños desde preescolar ya tienen la capacidad de una sexualidad. Y es un hecho, o sea, tú los puedes tener como pues ejemplos de la inocencia. Pues sí, son inocentes, pero eso no les quita precisamente su humanidad. Y parte de la humanidad es ese, los mismos instintos que nos han permitido sobrevivir durante ya eones, creo que se podría decir eones. Bueno, siglos, tal vez algunos milenios. En el libro para las familias, o sea, en se ha, se ha enfatizado especialmente el reconocimiento y protección de los derechos de la infancia. En ese sentido, es esencial el compromiso de la familia para crear una atmósfera donde las relaciones interpersonales fomenten la igualdad entre los hombres y mujeres, el respeto por la dignidad de las personas, la libre expresión y participación de los niños, así como la convivencia pacífica. Piense en el futuro y dedique esta última actividad del libro para escribirle a su hijo una nota de aliento o iniciar un diario de vida donde incluya anécdotas, dibujos, fotos, experiencias de su infancia que hayan marcado de manera gozosa para su pequeño, y la familia será un regalo valioso que su hijo podrá conservar cuando sea mayor y con seguridad.
lo alentará a seguir alcanzando sus metas. A mí no me alentaría para nada releer todo eso. La verdad es que es muy meh, pero todo depende de la diferencia de cada uno, ¿no? Bibliografía. Aprender y enseñar en educación infantil. Herramientas de la mente. ¿Por qué comenzar con los más pequeños? Ay, ay, ay. Mira, me gusta que hayas incluido una bibliografía. Pero pues si se queda corta la neta. Sacaron un chingo de imágenes de Pixabay en los créditos iconográficos. LOL. Bueno, niño jugando, por ejemplo, niño jugando Pixabay 1 4 6 5 5 3 4. No mames. O sea, se basaron en un libro para las familias de educación preescolar. LOL. Aprendizaje es clave para la educación integral. Plan de programas de estudio. Describir el mundo de la escuela maternal, lo vivo, a la materia, los objetos. Chales. Muchos libros para tan poco contenido. A ver, ¿qué dice? Distribución gratuita, prohibida su venta. Pues ya llegamos a la contraportada. Me duele la garganta de tanto hablar. Pues eso fue todo por ahora. Uy, ya voy a dejar el stream. Ya es hora de irnos. Y pues ya es todo. En sí ya es todo. Del libro de ahorita, para los padres. Ya leímos los libros, los cuentos. Para los niños. Nos falta el libro para el profesor, creo. Y los libros para el niño. Y ya terminaríamos preescolar. Y pim pam, pim pam, pim pam. Pues ya. Fin. Uy, no le di a fin.